Me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter. Hace algunas semanas, por lo menos 8 semanas, un par de meses, acompañé a una amiga al Hospital San Juan de Dios a hacerse quimioterapia. Quise acompañarla porque es la segunda vez que tiene cáncer y nunca la había acompañado, y es una amiga que amo con todo mi corazón. Pero no sabía a lo que iba. Yo no sabía cuál iba a ser mi papel. A mí me gusta siempre tener muy claro lo que tengo que hacer, pero ahí iba sin saber nada. Entonces hay un dicho que dice que mujer prevenida vale por 2. Entonces yo fui una mujer prevenida. Entonces dije, seguro voy a tener mucho tiempo. La quimio duraba como unas 4 horas. Entonces dije, voy a tener tiempo de leer, de revisar algún material de la Comu, de estudiar, no sabía, ni sabía que si iba a tener un campo donde sentarme, pero yo iba prevenida. Entonces llevaba computadora en el estuche, cargador de compu, teléfono, cargador de teléfono, suéter por si hacía frío, un libro por si había tiempo para leer. Y ahí fui llenándome de cosas porque no sabía lo que iba y porque me imaginaba, yo creía que así era en ese lugar. Además de todo, mi amiga me dio su bolso con todos los papeles, porque mi función esa tarde fue sacar citas, revisar medicamentos que le iban a entregar, programar otras citas. Entonces tuve que hacer filas, tuve que estar sentada en salas de espera, tuve que estar en ventanillas conversando con Raimundo y todo el mundo, de aquí para allá, sube gradas, baja gradas, sube. Y yo iba con ese chunchero. No tenía un lugar donde dejarlo, con un miedo que se me perdiera algo, porque ella me mandaba mensajitos y me decía, venite un momentito que necesito tal cosa. Entonces yo ya tenía que ir donde ella estaba, le hacía lo que ella, ya me guardaba el celular aquí. Entonces cada rato me hacía así, a ver si el celular estaba ahí, porque iba y venía, iba y venía. Entonces todo lo que había llevado era un estorbo para mí. Y en vez de pasar un rato tranquilo ministrando a mi amiga, no pude estar con ella ni 5 minutos porque no lo dejan a uno. Fue un momento donde me enojé conmigo misma, porque dije, qué barbaridad, cómo se me ocurrió venir con tanto. Y lo peor de todo era que todo el mundo estaba en la sala de espera, y ahí se espera, ¿verdad? Me veían pasar de un lado para otro, con suéter, sin suéter, puesto el suéter, con frío, con calor, de todo. Y decían, seguro esta señora está loca. Pues la enseñanza de hoy tiene que ver con eso. Quiero ayudarles hoy para que no les pase lo que me pasó ese día a mí, para que no carguemos con tantas cosas que nos estorban. Usted y yo caminamos por esta vida y tenemos muchas costumbres, tenemos mucha historia que nos ha cargado de cosas. Y no nos paramos a reflexionar en nuestra manera de vivir, nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestros estereotipos, de dónde vienen, y aún peor, si son correctos o no son correctos. El cristiano debe ser una persona que está en constante evaluación de sí mismo, en constante reflexión de cómo está viviendo, de si lo que está haciendo es lo que agrada al Señor, en constante pensamiento de si debo de hacer algo para variar mi manera de vivir. Y este análisis reflexivo tiene que hacerse en relación con Dios, pero también en relación con los hombres. Porque no podemos pretender tener y decir que somos hijos de Dios si tenemos mala relación con las personas que nos rodean. Y a veces los estereotipos y a veces las formas en que procesamos y nos han enseñado a procesar las cosas nos hacen tener dificultad con la gente. Y la gente es importante.
Usted y yo estamos aquí primero porque Jesús nos salvó, pero segundo porque tenemos que ser testimonio para que otros lleguen a conocer a Jesús como usted y yo lo conocemos. Vamos a la historia en el libro de Mateo, el capítulo 9, del versículo 14 al 17. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan el Bautista, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira el vestido y se hace peor la rotura. Ni echa, este es el versículo en el que vamos a basarnos toda nuestra enseñanza, ni echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen, el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y el uno y lo otro se conservan juntamente. En ese tiempo, en el tiempo de Jesús, los fariseos tenían una costumbre, vea que advierto, costumbre, que la habían impuesto al pueblo, y los seguidores de Juan el Bautista la habían adoptado, de ayunar 1 o 2 veces por semana. La habían puesto no porque estaba en la ley y ellos eran los cuidadores de la ley. Digo cuidadores porque no la cuidaron muy bien, le metieron demasiadas cosas que no decía la ley, pero ellos tenían dentro de sus costumbres ayunar. No para cumplir o agradar a Dios, o no para cumplir con una disciplina espiritual, o tener una disciplina espiritual como lo hacemos nosotros aquí en la Comu. En julio volvemos a tener 7 días de ayuno, sino porque querían ser vistos, sino, como dice la palabra, para que cuando ayunes que no te mudes en tristeza y en agotamiento, sino que no se note que estés en ayuno. Pero en ellos la intención primordial era ser vistos, hacerlo como una práctica religiosa, no como una vivencia personal. El odre, como leímos, el odre es un recipiente de cuero donde se guarda líquido. Generalmente era vino y aceite, o aceite, no las dos cosas obviamente, vino o aceite. Y se hacían de piel de animal. En algunos casos eran odres muy grandes porque se mataba el animal, se le quitaba todo lo que tienen adentro, no sé, todas esas cosas que tienen, y se preparaba el cuero, y entonces eran odres de este tamaño donde se podían ver las 2 patitas, los bracitos, y se llenaban por el cuello del líquido que querían. Hay odres más pequeños, y siempre que pienso en odres, pienso en la bota española. ¿La conocen? Ah, bueno, qué dicha. Ok, la bota española es un odre también. Los odres nuevos tenían algunas características totalmente diferentes a los odres viejos. Los odres nuevos eran flexibles o son flexibles, y cuando se les echaba el vino nuevo, cuando el vino empezaba a fermentarse y a sufrir su transformación, el odre era capaz de expandirse de acuerdo a todo lo que sucedía en el vino dentro de él. Entonces era flexible, y el vino se iba añejando y preparando, y el odre iba junto con el vino haciendo el proceso. Los odres viejos, en cambio, eran poco flexibles, se mantenían rígidos, no podían recibir el vino nuevo, porque si recibían vino nuevo, al vino empezar a fermentarse y a evolucionar, digámoslo así, en vino, o añejarse, el odre se quebraba, se rompía, porque no había flexibilidad en él. En el odre viejo nunca se depositaba vino nuevo. Podemos hablar ahora que el vino nuevo
en este pasaje específicamente eran las buenas nuevas del Evangelio que venía a dar Jesús, pero podremos pasarlo también a todas aquellas cosas que el Señor nos da, todas aquellas cosas que el Señor quiere depositar en nosotros y necesita que usted y yo seamos odres nuevos. Los odres viejos son todas aquellas tradiciones, todas aquellas costumbres, todos aquellos patrones de conducta, pensamientos heredados que nos hacen rígidos, que no nos permiten amoldarnos a las cosas de la vida. Los odres nuevos, en cambio, son nuevas actitudes, corazones de carne, corazones en constante análisis, constante deseo de recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Vamos a hablar un poco del odre viejo, pero primero quiero decirle que el odre viejo no tiene que ver con la edad. Mi mamá es un odre de 98 años casi, y es un odre nuevecitico. Mi mamá es una mujer que recibe, evalúa, piensa como un odre nuevo. Hay muchachos de 30, 35 años que son odres viejitos. No quiere decir que un odre viejo tenga que ver con la edad, tiene que ver con mi actitud y mi corazón. Cuando leemos de los odres nuevos, de los odres viejos, y vemos y pensamos, yo estuve analizando mucho, que estas áreas de nuestras vidas pueden ser odres viejos en el área espiritual, pero también en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, podemos ser odres viejos. Y les voy a poner ejemplos sencillos que van a decir, no, qué raro lo que va a decir. Dicen por ahí que macho que se respeta no maneja carro automático. Oiga, las risas son de mujer, ¿ok? Eso es ser un odre viejo. Puede ver un carro automático y nunca más va a volver a un carro de marchas. Un odre viejo es un odre que se mantiene en lo que cree, en lo que le han enseñado, sin evaluar si es lo bueno o es lo malo, sin evaluar si hay algo mejor o estoy en un error completo o estoy en una verdad. Tenemos que evaluarnos en nuestra vida, en nuestra manera de vivir siempre. ¿Por qué hacemos las cosas como las hacemos siempre y no escuchamos nuevas opciones, nuevas cosas para cambiar, para solucionarnos la vida? Si yo hubiera preguntado a esta amiga mía, ¿qué debo de llevar? Probablemente ella me hubiera dicho, nada, tranquila, vas a estar ocupadísima. Pero no escuchamos lo que la gente nos dice y no evaluamos lo que la gente nos dice. Pero en nuestra vida espiritual y en nuestra relación con Dios y con los hombres tenemos que estar con nuestras antenitas de vinil bien puestas. Veamos lo que dice Mateo 21. Se le acercaron en el templo ciegos y cojos y los sanó, obviamente Jesús. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron que hacía cosas maravillosas y que los niños gritaban en el templo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. Los fariseos son el ejemplo perfecto de los odres viejos. Si usted quiere estudiar actitudes de odres viejos, estudie los fariseos. Los fariseos no pudieron ver que Jesús era el Hijo de Dios porque estaban aferrados, amarrados, agarrados a sus tradiciones, a lo que ellos mismos habían impuesto, aquellos que tenían la revelación de la ley, aquellos que conocían cómo era el Dios del Antiguo Testamento. Cuando vino su Hijo no pudieron reconocerlo porque estaban agarrados, aferrados, repito, a lo que ellos creían que era lo correcto. Y vean qué impresionante, se enojan, se indignan, porque Jesús estaba haciendo cosas buenas, porque Jesús hacía milagros, porque Jesús sanó
a los enfermos, resucitaba a los muertos. Se indignaron porque los niños creían y gritaban: Hosana, gloria al Hijo de David. Se enojaron porque Jesús sanaba. Y yo pienso, un pensamiento mío, que Jesús sanaba en sábado para confrontar a los fariseos. Porque muchos de los milagros de Jesús registrados están hechos los sábados. Eso es para decirles: odres, viejos, a ver, espabilense. Les estoy trayendo una nueva revelación. Ellos se enojan porque Jesús sana en sábado. Se enojan porque Jesús estaba siendo famoso. Se enojan porque había multitudes que le seguían. Se enojan porque no calzaban con lo que ellos creían. Porque no calzaba con lo que ellos habían enseñado y habían aprendido. Su religiosidad no les permitía ver lo nuevo que Dios traía para ellos. Y véanlo así: muy pocos fariseos aceptaron a Jesús. Si los odres viejos eran los fariseos, ellos eran hombres religiosos, tenemos que aprender de ellos. Todos nosotros venimos de alguna o de otra manera de trasfondos religiosos. En mi caso, yo nací católica, me bautizaron, hice la primera comunión, me confirmaron, hasta ahí, porque me acerqué a Jesús y lo conocí diferente. Pero todavía tengo historias de mi vida o recuerdos de cuando estaba en la religión católica, y todavía tengo actitudes, unas buenas y otras no tan buenas. Algunos de ustedes tal vez nacieron en una familia evangélica y son cristianos desde que nacieron. Y tienen historias. Y yo oigo las historias de mis amigos que nacieron en familias evangélicas y pienso: solo la misericordia de Dios hace que todavía estén con Jesús, por las cosas que los obligaban o les prohibían hacer. Como por ejemplo, ir al cine. Ir al cine era pecado. Aunque sea ir a ver a Bambi, era pecado. Bueno, ir a ver a Bambi es una tragedia. Uno llora toda la película. ¿Qué es eso? ¿Ustedes se han dado cuenta que las películas de niños todas son trágicas? Dumbo, esa escena de la mamá meciéndolo en el moco, así al bebé, no, ¿qué es eso? Bueno, otro día hablamos de las películas tristes. Ok, solo la misericordia de Dios permite que ellos estén hoy aquí, porque Dios es un Dios bueno. Creo que la religiosidad nos ha sembrado dolor, duda, temor, creencias que hasta hoy nos afectan, que hasta hoy nos hacen vivir y permanecer en cierta manera de vivir. Creo que la religiosidad muchas veces nos obstaculiza conocer y ver el mover del Espíritu Santo en nosotros. Pero lo más terrible es que no nos damos cuenta y seguimos siendo esas personas que permanecen creyendo y viendo las cosas a su manera, sin exponerse a otras opciones, digámoslo así. Y no voy a entrar en detalles de religiones, ni de uno ni de otro lado, porque aquí en Comunidad Paz, si algo tenemos es que no criticamos ninguna religión. Nosotros nos enfocamos en ver lo que Jesús tiene para Comunidad Paz y caminamos por ahí. Y tenemos ofertas de muchos tipos. Hagan esto, pongan esto, quiten esto. Y uno dice, enfocado en lo que el Señor nos ha mandado hacer. Por ejemplo, y nos han criticado, wow, que sí nos han criticado. Desde el día 1 de Comunidad Paz, nos han criticado porque hemos sido un poco distintos. Don Juan Hoffman predicaba con guayabera.
pero bueno, la razón era porque dice que él no era el templo del Espíritu Santo, sino la basílica del Espíritu Santo. Y nos enseñó a todos, siendo muy jóvenes, a que las cosas externas no importan. Pero seguimos siendo criticados. A Ale le han pedido que predique en saco y corbata, ¿se lo imaginan? No, ¿verdad? Ese día pone la renuncia. Nos critican porque los predicadores predican en tenis, porque predican en jeans. Nos critican porque los muchachos de alabanza se visten como se visten. Nos critican porque tienen tatuajes. Nos critican por cosas externas que no tienen ningún valor. Mientras muchos otros aplauden esa forma de ser. Porque lo único que nosotros hemos querido hacer es honrar al Señor y escuchar su voz. Escuchar su voz que tiene para nosotros, solo para nosotros. Y tratamos de obedecerle. En la parte espiritual, todos en algún momento somos como. Pongamos una coma ahí o los 2 puntos, no sé. Como somos cuando vemos un partido de fútbol. A mí me encanta el fútbol, el bueno y el de Costa Rica también. Voy para la final de la Champions, chicos. Como siempre, perdón a los demás, perdón. Yo veo un partido de fútbol y en el momento que yo estoy viendo un partido de fútbol soy jugadora experta de fútbol, soy entrenadora, soy árbitro, soy comentarista de fútbol, soy todo porque todo lo sé. Yo grito los penales antes de que sucedan. Yo grito los fueras de juego antes de que sucedan. Y me vuelvo loca cuando me doy cuenta y digo, ay no era fuera de juego, qué torta. Porque así somos en el fútbol, pero igual somos en el conocimiento bíblico. Creemos que tenemos la verdad absoluta, aunque hayamos estudiado toda la vida. Tenemos siempre que tener oídos para escuchar lo que el Espíritu Santo, que es constante en nosotros, nos enseña y nos muestra. Tenemos que conocer las verdades de Él, no las de los hombres. Hay verdades de Él que son no negociables. No negociables. Si a usted vienen y le dicen que tiene que hacer obras para ser salvo, corra, huya de ahí, porque la verdad bíblica es usted es salvo por gracia, no tiene que hacer nada. Si a usted le dicen que Dios no es un Dios trino, huya, porque Él es 3 personas. Si a usted le dicen que Jesús no vino como hombre, corra, porque esa es una verdad, Jesús vino como hombre. Esas cosas no las voy a hablar porque esas sí no están en juego. Lo que sí estoy hablando es de esas cosas alrededor de nuestras vidas que nos hacen odres viejos y nuestras creencias. Y muchas veces nos oponemos a lo que el Espíritu está haciendo y si Gamaliel estuviera entre nosotros, nos diría, cuidado, te estás oponiendo a la voluntad de Dios. Nos disgustamos por cosas externas. Es impresionante por las cosas que la gente se disgusta y se enoja, como los fariseos, porque simplemente no coinciden con lo que yo pienso. En vez de escuchar y ver, analizar, tomar lo bueno y rechazar lo malo. Voy a ponerles un ejemplo que me pasó a mí, por eso se los voy a poner y quiero que cada uno de ustedes se examine. Yo critiqué muchísimas veces estos programas de televisión donde hay sanidades, porque pensé que no venían de Dios.
Pensé que eran un show, un espectáculo. Pensé que los que estaban en silla de ruedas los montaban en una silla de ruedas, pasaban, oraban por él y al final salía caminando y es que no era paralítico. Y el Señor un día me redarguyó y me dice, ¿qué tal si es de mí? ¿Qué tal si yo estoy usando esos siervos de Dios para sanidades? Porque quiero decirles que el mismo Jesús que anduvo en medio de nosotros e hizo milagros, está hoy en medio de nosotros y utiliza hombres y mujeres para hacer milagros. ¿Qué si me estaba yo oponiendo? No iba a afectar en nada el ministerio del hombre, obviamente, pero en mi corazón había amargura. Porque no hacía, probablemente lo mío hubiera sido un poquito de envidia, porque no fluía como él fluía y no lograba hacer las maravillas que ellos estaban haciendo. Pero independientemente de eso, cuidémonos de lo que habla nuestra boca, solo porque nosotros creemos o pensamos que no es así. Volviendo al texto, el Señor siempre deposita cosas nuevas en nosotros. Y ese de poner cosas nuevas sobre nosotros es a través hasta de pequeños detalles. Alguien que nos dijo algo, una persona que nos comentó algo que vimos en las redes sociales. El Señor empieza a enseñarnos cosas distintas, pero seamos un campo fértil, una buena tierra, como oraba Soren, para que esa semilla que el Señor esté depositando no muera. Esa es exactamente la enseñanza de la parábola del sembrador, que nosotros seamos tierras fértiles. Hay algunas cosas que nos hacen odres viejos y creo que una de las cosas es el conocer a Jesús hace mucho. Porque yo veo el cristianismo de cuando yo me convertí, hace muchos años, a lo que es hoy es totalmente diferente. La música, la forma. Entonces nos quedamos los que conocemos a Jesús hace muchos años con esa imagen y no nos permitimos romper ese odre para que el vino nuevo empiece a derramarse en nosotros. Otra cosa que nos hace odres viejos es en el ámbito del diario vivir. Nuestros títulos, nuestra experiencia laboral, nuestros éxitos, nos hace pensar que somos lo máximo, lo máximo. Y no soy capaz entonces de escuchar lo que otros tienen que decir al respecto, porque creo que tengo suficiente camino recorrido y éxito para yo saber quién soy y lo que valgo y lo que conozco. Y ahí nos empezamos a hacer odres viejos, donde no puede haber ni nueva revelación de Dios o nueva inspiración de Dios, pero tampoco nuevas relaciones con otras gentes. Nos sobrevaloramos y desvalorizamos lo que otros tienen que decir. Hablemos un poquito del odre nuevo. Hace como un año más o menos, hicimos una remodelación de nuestra casa. Nosotros tenemos 25 años de vivir en esa casa. La hemos cuidado mucho, sí. Nos encanta nuestra casa. Pero tenía cosas viejitas, ¿verdad? Porque nadie ignora que los materiales ahora son totalmente diferentes que hace 25 años. Y Alejandro me dijo, arreglemos la casa, pongámosla más bonita para venderla y nos vamos a un lugar más chiquito. Y yo dije, ok, está bien, porque yo amo mi casa. La remodelamos, pero fue parcial la remodelación. Dentro de las cosas que remodelamos fue nuestro baño, porque nuestro baño tenía un arma de suicidio, la tina. Era un arma donde uno podía morir. Ok, teníamos que subir una grada, otra grada, poner el pie dentro de la tina
Y conforme van pasando estos odres, es mejor no hacer mucho enredo en el baño, ¿verdad? Pues decidimos quitar la tina, pero dentro de las cosas que había que yo quería quitar era un mueble que se los voy a describir. Era es que no sé cómo se llama en ingeniería civil, una chorcha de concreto. Una mole de concreto, así que era el mueble donde estaban sentados los lavatorios, forrado de azulejo. Pero yo quería quitar eso, porque nunca me gustó. En el momento se hizo porque eso era lo que se podía. Entonces dije, Ale, volémonos esta cosa, botemos esta cosa. Y Ale, no, esa cosa, dice, aunque no se ve bonita, botar eso es terrible. Terrible. Tenía hasta varilla de construcción, era una cosa increíble. Ahí podía sentar a Dumbo y permanecía bien Dumbo y su madre. Y yo le dije, Ale, es que no. Me dice, eso va a ser terrible. El polvo, el taladro, no, ni quiero imaginarme. Le dije, usted tranquilo, que no lo va a hacer. Alguien lo hará, pero quitémoslo. Y él, como un macho que se respeta, escuchó la voz de su mujer y quitamos el mueble. Amén, chicas. Ay, es que hubiera traído fotos de los baños de antes y de ahora. No era que él no quería, era que decía, es demasiado difícil hacerlo. Pues quiero decirles que los odres viejos se deben demoler para ver lo nuevo, para ver mi baño como lo veo hoy. Tuvo que pasar por una demolición. Para verse como el Señor quiere verle, debe pasar por demolición. No es fácil, es duro. Y esa demolición debe que ser, sí, de cosas, herencias, historias, de pecados, de verdades que no son tan verdades, de orgullo. Debemos demoler todo aquello que nos hace odres viejos. Es una decisión, es quitar todo aquello, lo que nos hace ser rígidos, invulnerables, aquellos que nos hace permanecer duros. Y pienso en papás. Papás, escuchen a sus hijos tienen mucho que decir. Hijos, escuchen a sus padres, tenemos mucho que decirles también. No podemos permanecer siendo rígidos. Tenemos que aprender a escuchar. Escuche a su amigo, a su amiga, a su líder de Grupo Paz. Escuche. Pongamos nuestro corazón dispuesto a ser sensibles. Muchos papás piensan, es que si yo doy mi brazo a torcer, pierdo autoridad. Quiero decirle que si usted reconoce su error, gana autoridad. Y además siembra en su hijo el deseo de ser como usted. Rompamos todos esos estereotipos. Un odre nuevo tiene un corazón enseñable. Un odre nuevo tiene un corazón suave, un corazón dispuesto a cambiar no por cualquier cosa, sino por lo que el Señor tiene para usted. Un corazón nuevo, un odre nuevo, sabe escuchar. Y aquí pongo una de las mejores características. Así como el odre viejo es orgulloso, el odre nuevo es humilde. Si algo Jesús aborrece es el orgullo. Todas esas actitudes orgullosas, tenemos que aprender a ser humildes. A veces nos creemos doña toda. Tenemos que poner nuestro corazón abajo. Y a veces nos creemos tanto que ni el mismo Dios puede hacer algo en nosotros. No nos veamos como superiores a los otros. No creamos que somos superiores a otros, aunque usted quizás sí sepa más de ese tema.
No importa que usted sepa más, pero sea humilde. El odre nuevo escucha, como les dije anteriormente, y está dispuesto a cambiar. Porque no es solo oír, sino estar dispuesto a cambiar. Un odre nuevo se amolda a lo que el Señor quiere hacer. A lo que el Señor quiere hacer. Quizá usted tiene un llamado, un ministerio, y lo ha hecho igual por muchos años. Y que se ore al Señor y dígale: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que cambie de mi llamado, de mi dirección? Porque el Señor quiere hacer algo nuevo. Converse con la gente, escuche a la gente. A veces, de los que menos esperamos, tenemos un maravilloso consejo. A veces, de los que menos nos imaginamos, tenemos una maravillosa sonrisa. Valoremos a la gente tal y como ella es. Que de los cambios que tenga que hacer esa persona, el Señor se encargará. Usted no. Preocupémonos por nosotros mismos. Somos efecto de nuestra historia, pero quedarse en la historia nos hace mal. El Señor tiene algo nuevo para nosotros. Piense en el apóstol Pablo. Si alguien tenía que creérselas, era él. Judío, fariseo, conocedor de la ley, perseguidor según su conocimiento de los discípulos de Jesús. Y cuando él se encuentra con Jesús, dice que todo lo que valoró, todo lo que era importante, su posición, su conocimiento, su sabiduría, su reconocimiento en la sociedad, pasó a ser basura comparado a conocer a Cristo. Valoremos el conocer a Cristo como un gran regalo que Él nos ha dado. Quizás hay alguien en este lugar debatiéndose si debe venir aquí o no, si debe venir a una iglesia como esta o no. Quiero decirle que ore, que busque al Señor. Esto me lo puso el Señor para este servicio. No va a afectar su nombre, no va a afectar su reputación. Acérquese al Señor y Él se encargará de todo lo demás. Y tome la decisión de romper ese odre viejo y ponerse la vestimenta de un odre nuevo. Vea lo que dice Isaías 43. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en tierra árida y baldía. Él está haciendo algo nuevo. Quizá no nos estamos dando cuenta, pero Él es capaz de abrir. Vea que dice no desviar el curso de un río, abrir, crear un río y sacar agua en tierra seca. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que le ama, que le ha llamado, que lo ha escogido. Él está haciendo algo nuevo en mí y en usted. En Comunidad Paz, Él está haciendo algo nuevo. Solo tenemos que estar dispuestos a recibirlo, dispuestos a creerlo, dispuestos a orar, a buscar su rostro y encontrarnos con lo nuevo que Él tiene, porque lo nuevo no viene así porque así, lo nuevo viene porque le buscamos, porque nos encontramos con Él, porque sabemos que Él es la fuente de agua que usted y yo necesitamos.
Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en este día, ponemos nuestros corazones, ponemos nuestras mentes, ponemos todo lo que somos a los pies de la cruz, ahí, a los pies de tu trono, para decirte, Señor, que lo que anhelamos es hacer tu voluntad. Renueva, Señor, nuestro corazón. Renueva, Señor, nuestro espíritu. Renuévanos, Señor Jesús. Cámbianos. Haz que podamos romper todo estereotipo, todo pensamiento y ajustarnos a tu voluntad. No a la voluntad de los hombres, sino a tu voluntad, Señor. Renuévanos, Señor Jesús, porque no queremos permanecer siendo los mismos. Renuévame, Señor Jesús, porque sabemos que tú tienes vida en abundancia. Porque todo, Señor, lo que hay dentro de cada uno de nosotros debe ser cambiado, debe ser renovado. Todos los días, todos los días. Renuévanos, Jesús, renuévanos, Señor, renuévanos, Espíritu de Dios. Y canta esta canción como una oración. Dígale, necesitamos más de ti, Señor. Necesitamos de tu Espíritu. Cantándole al Señor. Necesitas ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesitamos, Señor, que tu Espíritu Santo venga derramando sobre estos odres nuevos tu mover, tu unción, tu presencia, tu poder, porque queremos ser odres nuevos para recibir, Señor, todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros y para poder dar a los otros lo que tú tienes, Señor Jesús. Te bendecimos en este día, exaltamos tu nombre y te damos gracias por tu palabra que nos enseña, que nos confronta y que nos muestra el camino, Señor, para llegar a ti. Yo doy gracias por cada persona aquí, por cada persona que nos está viendo por todos los medios digitales. Yo te doy gracias por ellos, porque sé que tu Espíritu está trabajando y sé que nos vas a hacer, Señor, hombres y mujeres nuevos, transformados, para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así como está, levante sus manos
quiero bendecirlos. Que el Señor les bendiga y les guarde de todo mal. Que el Señor responda a tu clamor en tiempos de dificultad. Que el Señor te mire con agrado y extienda sobre ti su amor. Que el Señor te muestre su favor y te dé de su paz que sobrepasa todo entendimiento. Que el Señor conceda los deseos de tu corazón y haga que todos tus planes tengan éxito. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea sobre tu vida, familia, ahora y siempre. En el nombre de Jesús. Y la como dice, feliz domingo.